Es inevitable decir que todos en cualquier entorno o situación estamos expuestos a diferentes tipos de influencias, y cada vez que se encuentren elementos importantes o cada vez que, por ejemplo, una tendencia se haga viral, más tipos de influencia veremos pasar, y requiere un trabajo bastante autónomo el reconocer y ser conscientes que hemos caído en una de estas, lo que trae ciertas implicaciones a nivel personal y social y que no se pueden percibir desde puntos de vista generales. Por eso hoy hablaremos de los tipos de influencias. Globalmente existen dos tipos de influencias, pero una viene y depende de la otra, la influencia social y la influencia competitiva. Y a pesar de que estas han sido definidas de maneras contrastantes gracias a diferentes puntos de vista, culturas y hasta religiones, sí debo decir que el conocer de manera general estas dos influencias ayudan bastante a que uno descubra en qué influencia específica hemos llegado a caer. No importa el punto de vista, no importa la manera en la que uno ve el mundo, al final de cuentas termina siendo casi lo mismo. Para empezar, en la influencia social tenemos una transmisión automática y desafortunadamente inconsciente. Esto porque las acciones y opiniones influyen en otros con esta misma transmisión, y todo esto es gracias a la simple interacción social mediante información visual o auditiva. Esto en casos como el grupo adolescente tiene unas raíces que responden a la crianza desde cada grupo familiar que heredaron de la infancia, y cuando llegan a la adolescencia tienen una transición cognitiva y social hacia quiénes son ellos, a qué se están enfrentando, en quién o qué deberían creer, y en este camino llegan figuras que terminan siendo los que los contextualicen a su manera y que respondan a preguntas que son comunes en cada fase de la etapa vital o procesos de crecimiento. Y sí, ya sé que puede ser ridículo que me refiera a los adolescentes de esta manera cuando yo soy uno de ellos, pero después de leer esta especie de ensayo en donde hablan acerca de cómo los adolescentes están destinados a caer en cualquier tipo de influencia por sentirse comprendidos por lo estricta o mala que ellos puedan percibir que es el contexto familiar en donde se encuentran, pues creo que puedo permitirme hacer esto, al menos por esta sesión. Pero regresando un poco atrás, obviamente las personas que dirijan esta contextualización no siempre serán con un perfil negativo. Hay personas en internet que tienen bastante influencia y que hacen videoensayos, críticas y reseñas constructivas, y hay figuras históricas, dictadores o más gente que simplemente queremos que su legado no haya tenido tanta influencia en la vida y en el mundo como lo conocemos hoy. Y esto lo hacemos finalmente con un criterio que todos debemos desarrollar. Lástima que sea con la gente inadecuada, pero si tomamos al menos una iniciativa, sí o sí veremos resultados en nuestra persona, sobre todo si no queremos dejarnos llevar automáticamente por esta influencia social. Pasemos a la siguiente influencia, la influencia competitiva. Esta viene de la influencia social y se encuentra en un panorama más empresarial y que puede ser identificado por el sesgo público en la manera en la que la utiliza para sus bienes. En sí, esta influencia es una concurrencia en un mismo mercado de múltiples empresas que producen bienes y servicios similares y de un gran número de consumidores, los cuales compran libremente con suficiente información. Esta es una influencia que nos beneficia a todos, nos permite escoger productos de mejor calidad que provoca un abaratamiento en el precio y obliga a las empresas a proponer e innovar o hasta reinventarse para no morir. Hay ciertas excepciones en el terreno educativo cuando se habla de competencia y se llega a descontrolar porque no se tiene en cuenta cómo podemos lograr ser unos buenos competentes. Y a pesar de que estas definiciones tienen rasgos comunes, la competencia es un comportamiento a una tarea que implica el saber pensar y el saber hacerlo a la vista de los valores individuales y sociales. Y para desempeñar correctamente este papel necesitamos saber qué se necesita para ser un buen competente. Para lograr esto solo necesitamos tres cosas: el saber pensar, el saber hacer y el saber ser. Con el saber pensar me refiero a que se debe tener un conocimiento previo, conceptual o teórico de la actividad que se va a realizar. El saber hacer comparte mucho con el saber pensar porque necesito saber algo para poder hacer ese algo, rigiéndose por lo que saque del saber pensar. Y el saber ser tiene dos cosas que uno debe utilizar en este camino y son las actividades adecuadas para que pueda cumplir ese algo y los valores esenciales para empatizar con una audiencia o público en general, que son la honestidad y la tolerancia. Y si mezclamos el saber pensar, el saber hacer y el saber ser, tenemos como resultado un buen competente. Y a pesar de que en algunos casos, no en todos, le llega a faltar honestidad y tolerancia, es un buen competente que desempeñará correctamente un liderazgo en la influencia competitiva. En conclusión, la influencia social es la que más transmitimos, la que más nos transmiten y la que más vemos a diario. Y la influencia competitiva es la que vemos empresarialmente, la que intenta dar una transmisión de convención y la que vemos en las grandes industrias. Estos son los tipos de influencias. Como les dije, depende de la situación para saber qué otros tipos de influencia existen, pero estos son los generales para identificar en cuál específicamente hemos caído.